Bueno, hay un proverbio que seguramente es muy conocido y muchos de ustedes lo han escuchado, lo han leído, que me impactó esta semana por algunas situaciones que viví y bueno, creo que el Señor puso esta palabra en mi cabeza y quería compartirla con ustedes. Este proverbio está en el capítulo 27, en el versículo 4, y dice el sabio: cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y bueno, pensaba en este concepto de envidia, ¿no? Que es tan común para el ser humano. No sé si alguna vez a ustedes les pasó que otra persona quería algo que ustedes tenían y que por el solo hecho de quererlo y no poderlo tener, esta persona les deseó el mal o les hizo alguna cosa mala. Pregunta retórica, ¿no? Hoy, bueno, como decía, vamos a reflexionar brevemente sobre este, yo diría, un pecado horrible, un rasgo de carácter que, bueno, es en verdad, para usar un término bíblico, abominable a la vista de Dios, que es la envidia, ¿no? Bueno, me puse a buscar un poquito en internet sobre la etimología, y esto viene del latín invidere, de in, que quiere decir poner sobre o ir hacia, y videre, que quiere decir mirar, o sea, poner la mirada sobre algo. Envidiar, según la Real Academia Española, el verbo transitivo quiere decir dolerse del bien ajeno, o, una segunda acepción, desear o apetecer algo que tienen otros. Como sinónimos tenemos ansiar, ambicionar, codiciar, querer, desear, anhelar o apetecer. En Wikipedia nos habla de que la envidia es un sentimiento o un estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que otro tiene, sean bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas, tangibles o intangibles. Bueno, Aristóteles ya definió la envidia como el dolor ante la visión de la buena fortuna de otro, provocado por aquellos que tienen lo que nosotros deberíamos tener. Bertrand Russell dijo que la envidia era una de las causas más potentes de la infelicidad. La envidia es considerada por la Iglesia Católica como un pecado capital. Capital porque genera otros pecados. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados y rompe con el amor al prójimo que proclama Jesús. La envidia ya se manifiesta en los niños desde una etapa temprana, y los adultos, aunque igualmente susceptibles a esta emoción, demuestran un mayor nivel de habilidad para disimularla. La envidia desempeña un papel importante en el desarrollo de los adolescentes. Compararse es un aspecto universal de la naturaleza humana. No importa la edad o la cultura, la comparación social se da en todo el mundo. La comparación puede abarcar desde los atributos físicos, posesiones materiales, inteligencia. Sin embargo, los niños son más propensos a envidiar objetos materiales, como zapatillas, videojuegos, teléfonos móviles de gran valor, etc. Los niños creen que estos objetos materiales están correlacionados con su estatus. Se ha comprobado que el estatus social está estrechamente relacionado con la autoestima. La autoestima de un adolescente es muy frágil durante los primeros años y se ve muy afectada por la opinión de sus compañeros. Si un niño se siente cómodo con lo que es y tiene confianza en sí mismo, es menos probable que sienta envidia de los objetos materiales de los demás, porque no se autoidentifica con lo material. Los objetos materiales no son las únicas cosas por las que los adolescentes sienten envidia, sin embargo, son las más frecuentes. A medida que crecen, los niños desarrollan envidias no materialistas más fuertes, como las relaciones románticas, el aspecto físico, los logros y la popularidad. A veces los sentimientos de envidia se interiorizan en los niños, lo que repercute negativamente en su autoestima. La envidia surge de la comparación. Estas comparaciones pueden servir para recordarles que no han cumplido las normas sociales y que no encajan con sus iguales. Pueden surgir un sentimiento de inadecuación que se convierta en destructivo para la felicidad del niño y cause más daños internos. Y así seguía la descripción. Yo recuerdo que en mi carrera vimos este tema. Hay una escritora de origen vienés, de origen judío, llamada Melanie Klein, que vivió en el siglo XX, y ella era psicoanalista, y ella funda la Escuela de Psicoanálisis Inglés.
Y ella tiene un trabajo en 1957, Melanie Klein, sobre la envidia y gratitud, así se llama, de hecho, envidia y gratitud, en el que menciona que la envidia tiene una aparición temprana. Hay dos actitudes que son siempre familiares al ser humano, que son la envidia y la gratitud, y opera desde el comienzo de la vida y tiene base constitucional. O sea, la agresión juega un papel constitutivo de la mente, es un impulso agresivo que el bebé siente desde el comienzo de la vida y parte de una fuente interna o endógena, o sea que no es provocada por la realidad externa. Por esto las relaciones entre las personas son ambivalentes, entre amor y odio. Atacar lo bueno y lo valioso. Este sentimiento se pone en evidencia y se acentúa justamente cuando se siente gratificación. Parecería un aspecto irracional y paradójico de la envidia. Si con nuestro sentido común tendemos a pensar que, ante una situación gratificante, reaccionamos con buenos sentimientos, Klein viene a complejizar la idea, señalando el proceso contrario. Que la envidia ataca lo que el otro nos ofrece porque no podemos tolerar que esas capacidades sean ajenas, aún en el caso en que seamos los beneficiarios. La envidia daña la capacidad de gozar y de apreciar lo que posee uno mismo, o sea, la gratitud. Es el factor más importante de socavamiento de los sentimientos de amor, ternura y gratitud. La envidia es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseado por el individuo envidioso, quien tiene el impulso de quitárselo o dañarlo. A diferencia de los celos, que comprenden un vínculo de por lo menos 3 personas, la envidia se da de a 2. La persona envidiosa es insaciable porque su envidia proviene de su interior y por esto nunca puede quedar satisfecha, ya que siempre encontrará otro en quien centrarse. Y así se puede citar muchos autores, psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera, escritores incluso, pero vamos a lo que nos interesa. ¿Qué dice la Biblia? En definitiva es lo más importante, ¿no? Si ustedes recuerdan Isaías 14, cuando habla de la caída de Luzbel o Lucifer, dice la palabra: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dios, que lee el corazón, leía la mente de Luzbel y vio este rasgo de carácter en su alma, que algunos han dicho, bueno, esto era orgullo, era soberbia, sí, todo eso, pero también Lucifer quería ocupar el lugar de Cristo y estaba envidioso de Jesús. Entonces vemos que se puede decir que la envidia es el pecado original, más original de todos los pecados originales. O sea, el primer pecado donde surge tiene que ver con la envidia, ¿no? Luego nos trasladamos a la tierra y dice Génesis 3 que Eva codició el fruto que le habría permitido ser como Dios. O sea que Eva codició ser como Dios, porque la serpiente le dijo: si comes de este fruto serás como Dios. No en cuanto al carácter, sino en cuanto a tener la omnipotencia que solo Dios posee. Si hubiera querido ser como Dios en cuanto a carácter, habría sido obediente a la ley de Dios, que le habría dicho que no comiera, ¿no? Que le había dicho. Después le sigue Adán, por supuesto. Y después tenemos en Éxodo, donde Dios dice, el 10º mandamiento: no codiciarás. O sea, que es un sinónimo de envidia, ¿no? Génesis 4, Caín mata a su hermano. ¿Y por qué lo mata? Dice 1 Juan 3:12, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Otra vez vemos este rasgo de la envidia. Génesis 26 dice que Isaac es prosperado por Dios y los filisteos le tienen envidia. Por lo tanto le tapan los pozos de agua y empieza toda una pelea. Génesis 28 vemos el caso de Esaú. No sé si recuerdan. Dice Pablo en Hebreos 12:6 que Esaú fue llamado fornicario y profano. Porque también dice anhela matar a su hermano, ¿no? Después de todo el suceso con el tema de la primogenitura. Sus descendientes fueron enemigos perpetuos del pueblo de Dios. Esaú. Génesis 30 tenemos el caso de Raquel, que era la más amada de Jacob, de sus 2 esposas, era la más amada. Y por lo tanto tiene envidia de su hermana Lea, porque no podía tener hijos. Decía que si Jacob no le daba hijos, se moriría. Irónicamente, Raquel muere teniendo un hijo, a Benjamín. Génesis 37:11, los hermanos de José le tienen envidia, por eso lo quieren matar y lo venden a Egipto.
Job 5 dice Moisés en el libro de Job: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. O sea, la envidia, llámese sentimiento, emoción, actitud, es algo que te consume, ¿no? Otra vez la relación entre codicia y envidia. Primero de Samuel 17 dice que Eliab, hermano mayor de David, se enciende en ira contra David cuando éste se dispone a pelear contra Goliat. Lo acusa de soberbio y de malo. Y David era el menor de los 8 hermanos, pero los mayores parece que le tenían envidia. Primero de Samuel 20, Saúl odia a David y quiere matar incluso a su propio hijo Jonatán, porque éste amaba a David. Salmo 73, ustedes recuerdan el Salmo de Asaf, donde él reflexiona y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Salmo 106, Datán y Abiram, ustedes recuerdan, tenían envidia de Moisés y se los tragó la tierra. Proverbios 14, la envidia dice que es carcoma de los huesos. Eclesiastés 4:4 dice Salomón: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés 9:6, hablando de los muertos, dice: también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Vemos que cuando va a describir qué significa estar vivo, cuáles son los atributos de la vida, dice su amor, su odio y su envidia, como si fuera algo constitucional, ¿no? Cuando la persona muere, se le acabó la envidia, porque está muerta. En Mateo 20, ustedes recuerdan, versículos 11 y 15, que los empleados murmuran contra el padre de familia porque les da un denario a cada uno por igual. El Señor pregunta, cuando se quejan algunos empleados porque habían llegado tarde, o habían llegado temprano y les habían dado el mismo denario que a los que habían llegado tarde. Pregunta el Señor: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Muy interesante esta pregunta. Luego tenemos el caso de Pilato, que sabía que por envidia los judíos habían entregado a Jesús para que lo mataran. O sea, matar al santo de los santos, que nunca pecó, el colmo de los colmos. O sea, Jesús, que no había cometido ningún pecado, los demás le tenían envidia justamente por eso, ¿no? Marcos 7 dice Jesús, ¿no? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, distintos tipos de pecados, y luego menciona la envidia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, vemos que la Biblia menciona en muchas ocasiones el tema de la envidia. Frente a todo esto, frente a esta realidad humana, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cuál es el consejo de la palabra, ¿no? En Gálatas 5:25 nos dice Pablo que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, y que no nos hagamos vanagloriosos envidiándonos unos a otros. O sea, el consejo de Dios es que no nos envidiemos, que no es algo bueno. 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido, benigno, y que el amor no tiene envidia. Y 1 Corintios 7 menciona que Dios reparte providencialmente a cada uno, según su sabiduría. 2 Corintios 9 dice que Dios reparte a los pobres y su justicia permanece para siempre. Y con respecto hacia el reparto de Dios es equitativo, igualitario o justo, Romanos 9 menciona al apóstol: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? O sea, Dios es soberano. A veces uno piensa y dice: ¿por qué a mí no me ha tocado lo que le tocó al otro? O porque a mí me pasa esto y al otro no. Es una reflexión muy humana, ¿no? Pero acá la Biblia dice que Dios sabe todo eso y que Dios reparte a cada uno como Él sabe en su sabiduría, y hay que aceptarlo como es. Eclesiastés 5 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Con respecto a las cosas materiales y a la alegría y a la felicidad, a veces percibimos personas que parece que no tienen problemas, o que viven la vida de una manera genial y son felices y disfrutan, y dice que esto es un don de Dios. Yo creo que si tenemos el Espíritu Santo deberíamos ponernos felices cuando al otro le va bien, ¿no? La pregunta es esa, justamente: ¿cómo nos sentimos nosotros cuando el Señor nos regala bendiciones inmerecidas en ciertos momentos de la vida, aunque a veces nos parezcan que son solo momentos? Supongo que bien, pero después, ¿qué es lo que nos pasa por dentro cuando el objeto de esas bendiciones
es nuestro vecino, o la persona afortunada y feliz es ahora mi prójimo. Recordemos a Jesús en Mateo 8, que dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, Dios se hizo hombre y ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. O sea, uno podría haber dicho Dios, que era el dueño de todo el oro y todas las riquezas, podría haber tenido una gran mansión, pero no lo hizo así. El caso de Baruc es muy aleccionador. Ustedes recuerdan en Jeremías 45, Baruc era el escriba de Jeremías. Dios le habla y dice: palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Tú dijiste: ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir, no he hallado descanso. Así le dirás: ha dicho Jehová: he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté, y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas, no las busques. Porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. O sea, Baruc se quejaba, era el tiempo de la deportación a Babilonia, porque estaba pasando muchas privaciones, dolores y demás. Y Dios le dice: no te quejes, porque estoy por desarraigar un pueblo y a vos te voy a dar la vida. Entonces a veces la percepción que uno tiene de la realidad de uno, que es desafortunada, a los ojos de Dios no es así. Yo creo que tendríamos que ejercitar el tema de la gratitud, ¿no? Tenemos el caso de Ana. Ustedes recuerdan que Penina, Elcana tenía dos mujeres, y Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Jehová no le había concedido tener hijos. Y acá su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Pero Ana soportaba, dice lloraba, no comía, y oró y confió en el Señor, y Dios la recompensó con hijos. Acá el caso de la persona envidiosa sería Penina, ¿no? ¿Ustedes creen que una persona envidiosa sería feliz en el cielo? Si uno pudiera entrar con este rasgo de carácter sin haber sido, digamos, quitado del alma de uno, ¿podría ser feliz en el cielo? Isaías 11:13 dice que se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. O sea, la envidia no va a existir. Isaías 25:10 dice: se mostrará piedad al malvado, no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. Se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Acá dice el Señor que todos los que envidian a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, serán consumidos por el fuego. Para terminar, la conclusión de Asaf. Ustedes recuerdan el salmista, cantor, músico de Israel, Asaf. Él había sentido envidia de los malos porque prosperaban, pero más adelante en el Salmo 73, si ustedes siguen, él llega a la conclusión y dice: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Remarco esto y hago énfasis: entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. O sea, Asaf fue curado de este mal rasgo de carácter de la envidia, porque se dio cuenta que, viendo más allá con el ojo de la fe, estas personas a las cuales él envidiaba eran realmente desafortunadas porque no conocían a Dios y no eran ricos espiritualmente. Por lo tanto, Dios lo ayudó y pudo ver las cosas como Jesús las ve, como Dios las ve, ¿no? Y la promesa con la que me gustaría que nos quedáramos todos está en el Salmo 37, seguramente ustedes lo han leído o escuchado, y que es uno de mis pilares de mi fe, donde Dios nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es mi deseo que, si somos objeto de envidia de los otros, dejemos el asunto en manos de Dios y encomendemos nuestra vida a Él, amando incluso a nuestros enemigos, como lo hizo Jesús. O si en cambio somos nosotros los que albergan envidia hacia otro ser, podamos permitir al Señor que nos extirpe este cáncer moral de nuestra alma, ¿no? Que seguramente nos va a llevar a la desdicha y a la muerte. Amén.
Gracias, Fernando. Una exposición por toda la Biblia para ver una realidad humana. Yo me he llenado, normalmente cojo pocas notas y me llena un montón de notas porque creo que hay muchos hilos por los que tirar, cosas muy interesantes desde el inicio de la definición. Jamás había pensado eso de dolerse por el bien ajeno. Qué tristeza, ¿verdad? El que te duela, que al resto de las personas les vaya bien. Será intrínseco al ser humano, pero qué lejos de lo que Dios desea en nuestras vidas y del objetivo principal que Dios nos puso. Nos has hablado acerca de gratitud, en contra de esa envidia y de cómo fomentar la gratitud. Y cuando estabas hablando acerca de los adolescentes que se fijan en los objetos materiales, que eso les da estatus y que les da esa autoestima basada en simples objetos, yo pensaba, quizá deberíamos de trabajar con nuestros chicos, ¿verdad? Fomentando esa gratitud y esa autoestima en base a lo que son. Somos hijos de Dios. En vez de pensar tanto en esos objetos materiales, centrarlo, como nos has llevado al final de la reflexión, entrando en el santuario, en esos objetos inmateriales de los cuales somos unos privilegiados, el ser llamados hijos de Dios, que lo dice el apóstol Pablo, el privilegio que tenemos, a veces puede ayudarnos a tener claro qué es lo que somos, a quién pertenecemos, y eso darnos autoestima y a la vez llevarnos a la gratitud, que nos lleva muy lejos de la envidia. Hay mucho fleco, ya te digo, por donde tirar. Me parece muy interesante la reflexión. Además, en un tiempo que yo creo que es ideal, se aproxima la Navidad y debiera ser tiempo de gratitud. Yo oigo la gente ya que empieza, si no te veo, feliz Navidad, ¿no? Y se dice un feliz Navidad como cualquier cosa, cuando lo que se celebra es que Jesús nos hizo un regalo. Amén. Y que tenemos que estar agradecidos y llenos de gratitud por ese regalo que recibimos el ser humano. Y eso tiene que llevar nuestras vidas y olvidarnos de muchas tonterías. Y en cambio es un tiempo en el cual se fomenta la envidia, se fomenta el porque tú has recibido y yo no he recibido, porque tú tienes y yo no tengo, cuando debiera ser un tiempo de gratitud y agradecimiento hacia papá, que nos hizo un auténtico regalo. Bueno, compañeros, no sé, una primera aproximación a esta reflexión tan interesante que nos ha hecho Fernando. Jorge, Esther. O no estáis muteados o no os lanzáis. Vamos allá. ¿Sabes qué? A mí siempre me ha parecido absolutamente doloroso. Justo lo comentabas tú, Richard. Es una de las cosas que más me llama la atención del asunto. Esto de llegar a dolerse del bien ajeno. Es decir, que seamos infelices porque los demás son felices. Y ¿cuántas veces nos hemos imaginado a personas que viven permanentemente sumidas en la envidia, ¿no? ¿Cuánta infelicidad se deriva de la envidia? ¿Cuánta gente hay consumida por la envidia? Hay una frase de Quevedo que siempre me hizo mucha gracia, que decía que la envidia va flaca y amarilla porque muerde pero no come. Y es una, ¿verdad?, definición muy gráfica, ¿no? De esa persona que está consumida continuamente. O sea, es como una especie como de forma de hacer, de forma de sentir, de forma de ver las cosas. Es una tristeza pensar en vivir consumidos por la envidia. A mí siempre me ha dado mucha pena la idea de esto, de vivir consumido en la comparación, viendo lo que tienen los demás, viendo lo que yo no tengo, viendo lo que querría. Pero me resulta todavía peor pensar en que te duelas de que a los demás les vaya bien, en vez de que te alegres de que a los demás les vaya bien, ¿no? Y de que compartas la felicidad del bienestar ajeno y del crecimiento ajeno, ¿no? Y de que a los demás les vaya bien. Es algo que me ha parecido siempre tremendo. No sé si estaría muy de acuerdo, sería a lo mejor otro debate. Y algo que nos ha dicho Fernando que me ha llamado la atención, esto de la posible envidia endógena. Yo creo que soy más del criterio, de la opinión, de que la envidia hay que trabajársela. La envidia es un proceso que requiere de tiempo y que requiere de dedicación. Tú la envidia te la trabajas. Esto de estar observando continuamente al prójimo y diciendo, mira qué bien le va,
mira qué bien le ha ido, mira qué bendiciones tiene de las que yo no dispongo. Fíjate, yo creo que esto requiere incluso esfuerzo, ¿eh? Es decir, que es una manera de plantearse la vida y que te lo tienes que trabajar. No sé, a lo mejor había que discutir, ¿no? Eso del endógeno o no, y cuán opcional es esto de ser un envidioso o de ser una envidiosa y de vivir con esa actitud, ¿no? De comparación continua. Es algo tremendo, vivimos en el mundo de la comparación y es algo grave que no seamos muchas veces conscientes de lo que tenemos y estemos siempre buscando lo que no tenemos. Por cierto, cosas que muchas veces no solo no están a nuestro alcance, sino que, pues efectivamente, no nos corresponden. Me parece muy interesante que hagas el guiño a que Dios reparte conforme pues, a lo que Él considera. No somos nosotros los que debemos decidir qué debemos tener y qué no, y qué es lo que es justo y lo que no. Bueno, y justicias hay, pero lo que yo tengo, de lo que dispongo y las bendiciones que recibo, pues evidentemente son don de Dios. No soy yo quien deba, ¿no?, compararse, quien deba decir, Dios me ha dado menos o más de lo que yo merezco. Sería un punto interesante también a sumar. Y bueno, pues una idea más. ¿Podemos ser realmente felices en el mundo de las comparaciones y en el mundo de las envidias? ¿Podemos efectivamente salir de ese fango de la envidia para convertirnos en personas realmente agradecidas? Hace poco hablábamos también en esta misma primera reflexión del tema de la gratitud y de que debemos ser agradecidos. Y decíamos, qué feo es ser ingrato o ingrata. Pues si eres consciente de todas las bendiciones que Dios te ha dado, todavía más feo que puedas ser envidiosa. Y eso va para mí en primera persona también. Eres consciente de todo lo que tienes, eres consciente de que las comparaciones son siempre injustas porque tienes mucho más de lo que mereces. Pues a partir de ahí es posible que si había un solo atisbo de envidia lo podamos rápidamente sacar, porque podemos pasarnos la vida dando gracias, gracias, gracias por lo que sí tenemos. Jorge. Yo simplemente, porque creo que Fernando ha dado una pincelada, un repaso a lo largo de la Biblia con respecto a este tema, ¿no? Digo simplemente, refiriéndome al origen de todo esto, ¿no? Y me acordé de estos dos textos que otras veces ya lo he usado y que muestra el contraste, y que para nosotros es importante saber de qué lado estamos. El uno dice, tú que solías decirte, voy a escalar el cielo, por encima de los astros divinos pienso establecer mi trono. Me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Cabalgaré en las crestas de las nubes, y seré lo mismo que el Altísimo. Satanás, en ese entonces Lucifer, ¿no es cierto?, tenía este pensamiento, y tenía y los sentimientos que empezaron a evolucionar a partir de este pensamiento. Y el contraste marcado que a mí me encanta, encontramos en Filipenses, ¿no? Capítulo 2:5, que dice que cada uno busque, Reina Valera dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros, comportados como lo hizo Cristo Jesús. Me encanta mucho más esta versión. Que cada uno busque no su propio provecho, sino el de los otros, comportados como lo hizo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ellos tentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos, y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Y yo termino aquí. Entonces yo me planteo, Jorge, como ser humano, ¿no es cierto?, a partir de qué sentimiento yo hago emanar todo lo demás que se traduce en actitudes y en forma de pensar y de sentir. Como el que lo inspiró a Satanás, a Lucifer, o como el que lo inspiró inicialmente a Jesús. Y bueno, Jesús dijo, Él siempre va a dividir. Yo no puedo estar con los dos. Si estoy con uno, no estoy con el otro. Y Jesús dejó bien en claro en su actitud, ¿no es cierto?, dónde estaba parado Él, desde el inicio. Y bueno, lo único que me resta es pedirle al Espíritu Santo, porque está innata en mi naturaleza el desarrollar potencialmente. Estoy de acuerdo en parte por lo que dijo Esther y con lo que dijo Fernando. Está innata en mí desarrollar como ser humano, naturaleza pecaminosa, este estado de vida, le llamaría yo, que me puede llevar a actitudes tan negativas. Lo único que me resta es pedirle al Espíritu Santo que me ayude
a desterrar eso e imitar el sentimiento de humildad, de contentamiento, de servicio que tuvo Cristo Jesús, y que evitó absolutamente en ningún momento de su vida tener este estado, vuelvo a repetir, de vida que tan malas consecuencias, ya Fernando se ha explayado muchísimo al respecto, tiene en la vida del ser humano, que es la envidia, ¿no? La codicia y todo lo que conlleva, ¿no? Quería hacer un último comentario con respecto a si la envidia es endógena o innata o intrínseca al ser humano. Es la postura de Melanie Klein, que es una psicoanalista judía. No sé si conocía o creía en el Nuevo Testamento, si era cristiana, no lo sé. Ella hace observaciones en el campo de la pediatría y bueno, y escribe eso simplemente. A mí me llama la atención porque David dice en el Salmo 139: en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Esto es un tema filosófico o teológico de mucho debate, si el niño ya nace con un pecado original que tiene que lavar. Por eso en la Iglesia Católica se bautiza a los niños, ¿no? Porque supuestamente le quitan ese pecado original. Lo que sí es cierto que, ¿por qué pasa? Ella observaba que los niños mordían el seno de su mamá, o mordían el pecho de sus madres, y ella decía, ¿cómo puede ser que un niño que depende 100% para su supervivencia de su mamá esté atacando lo bueno? Entonces ella concluye, ¿no? Después Jesús en Marcos 7, como leíamos recién, dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos. ¿Quién lo colocó ahí? Es un misterio. Porque el misterio de la iniquidad, ¿no? No se puede sondear, no se puede desmenuzar, no se puede entender ni científicamente ni de ninguna manera por qué el origen del pecado, ¿no? ¿Cómo nació ese germen de orgullo en el corazón de Lucifer en el cielo perfecto, infinito? No lo sabemos. ¿Por qué los niños a veces, si vos les das una zanahoria o un chupetín, te eligen el chupetín y desprecian la zanahoria o la manzana, ¿no? No lo sabemos. Pero bueno, simplemente son observaciones. O sea, no es para refutar ni debatir si es endógeno o no es endógeno, pero Jesús dijo que muchas maldades salen desde nuestro corazón. A eso me refería yo, ¿no? Sin llegar a meternos sí. ahí, a mí sí que me ha parecido interesante en el estudio, y casi tenemos que ir terminando ya. Nos decías que está demostrado que en la edad temprana surge la gratitud y la envidia. Y creo que esto es un aviso para todos los padres, para todos los abuelos, para todos los tíos. Lo que tenemos que fomentar con nuestros niños, fomentar la gratitud. El ser envidioso, el ser una persona grata, se produce como un hábito en los primeros años. Entonces, trabajemos con nuestros niños la gratitud. Hay que trabajar a que aprendan a ser agradecidos, a que no aprendan a ser envidiosos, porque luego eso, es verdad, lo has dicho tú y lo decía Jorge, nos va a llevar, dice la Biblia, que seca los huesos, que son personas infelices, que consume la vida, son personas que no llegan a disfrutar en ningún momento, porque no llegan a estar satisfechos siempre que hay alguien que tiene más. Y es una pena, porque a veces tenemos una casa donde dormir y tenemos un coche, yo tengo un Renault Megane de 15 años, y uno siempre piensa en la gran mansión y en el Porsche y en no sé qué, y la mayor parte de este planeta se mueve descalzos, sin zapatillas, cargando las cosas sobre sus hombros y viviendo en chozas. Y siempre la envidia nos ayuda a mirar hacia el que más tiene y despreciamos los muchísimos que hay que tienen menos. ¿Qué es lo que hace la gratitud? Cuando miro para el otro lado, digo, qué agradecido tengo que estar por todo lo que tengo, sin dejar de mirar para allá, que no me interesa lo que hay por arriba, qué agradecido estoy de todo lo que tengo, la situación tan buena que estoy. Es una visión muy parcial. Fomentemos con nuestros niños, y para eso nos has dado dos remedios, y con esto terminamos. Uno que lo da el apóstol Pablo, dice que al andar en el Espíritu no envidiemos, y me parece muy interesante. Cuando andamos con Jesús, cuando andamos con el Espíritu, no hay envidia.
Jorge nos lo ha señalado. Cuando yo pienso en Jesús, en lo que hizo, en cómo se comportó, la envidia no entra, no es posible. Y por otro lado, cuando entré en el santuario, cuando veo lo que Cristo hace, quién soy, soy hijo de Dios, y lo mucho que me está preparando el Señor, es que no tengo nada que envidiar. Lo que me da pena, aquel que no conoce a Dios, que está viviendo una vida que sí, en teoría disfrutarán muchos, y lo de disfrutarán lo ponemos entre comillas porque la gente sigue teniendo sus penas, sus pesares y sus sufrimientos, a pesar de que tengan las cuentas llenas. Sin Dios esta vida es una porquería. Entonces es para sentir pena por aquellos que no tienen a Dios y que han elegido una vida ligera en tiempo a cambio de ciertas comodidades materiales, rechazando al Salvador. Cuando entramos en el santuario, cuando andamos con Jesús, no hay envidia posible. Amén. Por eso en los 10 mandamientos, ese 9º mandamiento es un camino de felicidad. Es que me ayuda a no tener, a que no se sequen mis huesos, a que yo sea feliz, a que esté agradecido. Pues el Señor me lo ha dicho: mira, no codicies, no envidies, no te fijes en lo de los demás, disfruta lo que yo te he permitido que tengas y sé feliz, que eso es lo que quiere Dios con nosotros. Amén. Pues terminamos nuestra primera reflexión aquí. Muchas gracias, Fernando, por traerla, por hacerla tan clara que nos lo has dado. Y bueno, vamos a pedirle a Julián que nos ponga una alabanza musical y enseguida seguimos con nuestro estudio de la Escuela Sabática.